Yo sé que muchos de ustedes se irán del video al escuchar la palabra filosofía, al oírla, al leerla simplemente. Pero hoy les quiero mostrar una nueva perspectiva. Les quiero mostrar que la filosofía en realidad es algo más que la idea que tienen en mente. Porque la filosofía no es algo aburrido. La filosofía es interesante porque está en todas partes de nuestra vida. Donde miremos hay que pensar. Donde veamos hay cosas que analizar. Porque si yo veo este árbol no es simplemente un árbol. Es un complejo ser vivo con millones de células que se mantienen cada día y que evolucionan y que prosperan y que tienen un sistema de alimentación y un sistema de fotosíntesis básicamente. Y entonces hay muchas cosas que analizar en la vida. La vida no es aburrida, nunca lo fue. Y la filosofía tampoco es aburrida y nunca lo fue. Hoy responderé a las preguntas: ¿qué es la filosofía? ¿Qué estudia la filosofía? ¿Y qué tan importante es la filosofía? Primeramente, aclaremos el concepto. Existe una disonancia semántica entre el concepto de filosofía, que es un término que tiene muchos significados, o sea, no simplemente significa bla 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 bla, sino puede significar para Medio Oriente bla 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 bla, y para África o para los ingleses puede significar bla 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 bla. O sea, tiene muchos significados similares, pero no totalmente similares. Por eso hay mucha equivocación, mucha ambigüedad. Y para una persona, que no sabe ni el concepto etimológico de la palabra filosofía, obviamente se va a perder en un mar de ideas que no va a conocer. Algo súper complejo de la filosofía y que muchos creen que es todo lo que habla la filosofía es estas preguntas súper complejas, como que son aquí de un nivel académico, como si no hubiera respuesta, sino simplemente de especulación y relativismo. Y bueno, tu opinión es buena, no. Bueno, estas preguntas son, por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Qué será la verdad? ¿Se puede llegar a la verdad? La verdad es relativa. ¿Qué es la vida? La pregunta más trilla de la historia. ¿Cuál es el sentido de la vida? O sea, literalmente hasta en la serie de Gumball, El increíble mundo de Gumball, sale esta pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Y no hay un análisis, simplemente una parodia. Y está bien. ¿Qué hay después de la muerte? También es otra pregunta. Y que mucha gente se pregunta, pero sin buscar las respuestas realmente, sin investigar. Simplemente dicen: ¿qué hay después de la vida, de la muerte? Y intentan pensar, pero tienen que investigar fuentes biológicas, fuentes filosóficas y fuentes históricas y fuentes antropológicas de eso. Bueno, cuando queremos entender algo, o sea, no vamos por esas preguntas primero. Lo que hacemos primero es ir desde lo más simple hasta lo más complejo. Por ejemplo, un celular. Muchos tienen un celular a mano, pero pocos conocen sus componentes. Pocos conocen lo que compone una cámara. Pocos conocen de qué está hecho el celular, por ejemplo. Si tiene batería, pero cómo funciona la batería, o sea, cómo está conectada con la cámara. Y por eso tomamos cursos y un aprendizaje técnico y didáctico de mecánica, por ejemplo, en este caso. Pero en el caso de la filosofía, tenemos que entender el objeto de estudio más básico de la filosofía. ¿Cuál es la cosa más simple? ¿Cuál es la pieza de Lego más pequeña de todo el set de Legos? Con esa pieza primero unimos 2 piecitas, luego unimos 3 piecitas y luego unimos 4 y luego formamos un robot enorme, luego formamos un barco enorme de Legos. Así como en las matemáticas, 1, 2, 3, 4 y 5, más y menos, son lo fundamental. Pues en la filosofía, las preguntas son lo más fundamental para encontrar respuestas complejas. O sea, las preguntas y las respuestas. Cuando alguien afirma algo y cuando alguien pregunta algo, eso es lo más simple de toda la filosofía. No complejizaré esta exposición, ya que la labor de un filósofo o de cualquier profesor no es complejizar, sino simplificar a lo simple para que se entienda. Entonces, comenzando con la primera pregunta:
¿Qué es la filosofía? Bueno, es una palabra equívoca porque abarca casi todo. El conocimiento, y bueno, es la madre de todas las ciencias, como se dice, es un dicho muy conocido y es verdad, es muy verdadero. Es la madre de todas las ciencias. ¿A qué me refiero? Porque, bueno, de ella proviene la física, la astrología, la biología, la antropología, la matemática y cualquier estudio o disciplina que te puedas imaginar. La lógica también, la metafísica, la teología. Y las ciencias se independizaron en campos concretos. Así la filosofía evolucionó también. Antes era algo súper ambiguo, solamente pensar y cuestionar. Y ahora es un campo de estudio muy riguroso y, y complejo. Pero, ¿qué es ahora la filosofía? La filosofía es la actividad intelectual que busca comprender los fundamentos de la realidad, comprender cualquier cosa que está en mi realidad, comprender el conocimiento, comprender el conocimiento y la existencia. O sea, mediante el uso de la razón crítica. No podemos responder a preguntas simplemente con, bueno, yo siento que, o bueno, yo me identifico con, o yo pienso que. Tienen que hacer respuestas con razón, con intelecto, con argumentos. Como yo entiendo eh, esta filosofía, este término, eh, muy simple, se los digo. Para mí, la filosofía es el cuestionamiento de las creencias y la búsqueda de la verdad. No quedarse con las respuestas más simples. No solo habla de Dios y no solo habla del sentido de la vida, sino habla de cualquier cosa que pueda ser intertocada, habla de cualquier cosa que esté a tu alrededor. Bueno, algo muy simple. ¿De dónde proviene esta palabra tan compleja que alguien se la inventó, o no sé, filosofía? ¿Qué? Yo me puedo inventar bla 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 bla. No, esta palabra tiene una historia. Proviene de filos y sofía, que significa amor a la sabiduría y proviene del griego. Se llama etimología, o sea, de dónde provienen las palabras. Y a diferencia de la ciencia, que se ocupa de cómo funcionan las cosas por medio de evidencias empíricas, o sea, tiene que haber algo físico, algo visible por medio de los sentidos, para que, para que la ciencia se ocupe, o también la religión, que, que no necesita evidencia física, sino simplemente fe, creencias y emociones. La filosofía no es ninguna de ellas, sino se pregunta por el por qué y el para qué de las cosas, cuestionando incluso las verdades que parecen más obvias. Entonces, la filosofía solo es preguntar eh, por qué y para qué. No, totalmente no. La filosofía está en todas partes, como dije. Algunos ejemplos de preguntas para entender son, por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos aquí de preguntas que pueden ustedes considerar filosofía, porque lo son filosofía, pero ustedes no tienen tal vez el entendimiento de que son filosofía. Pero vamos a expandir el término. Por ejemplo, podemos estudiar cuáles son los tipos de alumnos, la clasificación, o sea, clasificar a las personas, o clasificar a los fenómenos, clasificar las nubes, todo eso es filosofía, en cierto sentido. También, ¿qué es una amistad y qué no lo es? ¿No te interesa saber eso? ¿Por qué la profe Maida es la mejor profe? Bueno, esto es debatible, pero también es una pregunta que es filosofía al final. Es cuestionarse y plantear preguntas y respuestas. ¿Es la Tierra cuadrada? Bueno, este es un meme, obviamente. ¿Es la Tierra plana o es la Tierra redonda? Esta es una pregunta muy conspiranoica. Y al final, aunque no queramos darle la razón a los conspiranoicos, es una pregunta válida dentro de la filosofía. Y dentro de la ciencia no, pero es un poco más complejo que eso. ¿Cuáles son los beneficios de la universidad privada? Yo sé que muchos de ustedes van a estudiar en una universidad y bueno, también preguntarse cuáles son los beneficios, todo esto está dentro de la filosofía. ¿El colegio tiene reglas estrictas? Preguntarse
¿Cómo sabemos que las reglas son estrictas? O sea, ¿cómo sabemos que lo son? ¿Cuál es la vara de medir? ¿Se entiende? El objeto de estudio de la filosofía, o sea, el objeto de estudio es ¿qué estudia? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que mira la filosofía? Es todo. El objeto de estudio de la filosofía es todo, puesto que todo puede ser cuestionado, desde la justicia, belleza moral, hasta lo más cotidiano, como ¿por qué a la gente le gusta el hentai? O también, ¿qué es un buen jugador de fútbol? ¿Cuáles son las formas en las que una relación amorosa termina? Todas son preguntas a las cuales buscamos respuestas, porque son interesantes, y para las personas de a pie es interesante lo que les afecta o ayuda. Aquello que te interesa es porque puede aportarte algo, ¿no? ¿No te ayuda a saber cómo tu relación amorosa puede terminar? ¿No te ayuda a saber si tu amigo es fiel? ¿O si tu amigo es un buen jugador de fútbol? ¿No te ayuda a saber eh, si, si el colegio es bueno? O sea, ¿es ser bueno en el deporte llamado fútbol solo dominar la cancha? No, ¿ve? Pues podemos cuestionar eso. Porque también un buen jugador de fútbol debe cooperar con su equipo, debe entrenar, debe saber perder y debe saber ganar. Y bueno, ¿qué más? Yo les pregunto a ustedes. Ustedes son los expertos en el fútbol, yo no. Piénsenlo, piensen un poco y díganme cuál es el criterio para medir qué es buen jugador de fútbol y qué no es un buen jugador de fútbol. Bueno, ¿cuál es el método? ¿Cómo llegamos a la verdad? ¿Cómo estudiamos el objeto? Con un método. Así como tenemos una madera, que es el objeto de estudio de la carpintería, tenemos un serrucho, que es el método para trabajar la madera. Bueno, su herramienta, que es una herramienta principal, es el logos, o sea, la razón. No acepta respuestas sin antes someterlas a un análisis lógico y riguroso. Así también tenemos que tener muy claro las bases, o sea, tener en claro que no, no sabes lo divertido que es hacer esta actividad llamada filosofía. Es muy hermosa, así como es muy hermoso contemplar las flores, las pinturas, el arte, ¿no? También contemplar la belleza. También es muy divertido contemplar lo que no se ve, lo abstracto. Pero para hacer eso eh, necesitamos lo más básico. Así como no disfrutarías construir mesas y muebles sin tener el martillo y el serrucho, o sea, ¿cómo te va a gustar hacer carpintería si no tienes ni las herramientas principales y necesitas golpear la madera? O sea, no puedes. Tenemos que tener muy en claro las bases. ¿Qué es una proposición o juicio? ¿Qué es una premisa? ¿Qué es un argumento? ¿Cuáles son las leyes lógicas fundamentales? ¿Cómo identificar las falacias? Que las falacias son muy comunes, ¿no? Y mucha gente usa falacias y hace el discurso muy oscuro, muy mentiroso. Tenemos que entender qué son las falacias también, si queremos trabajar con la filosofía. Es lo más básico. Si conoces estos puntos principales, puedes extenderte y construir castillos con los legos pequeños. Y muchos conceptos más. La filosofía no es un espagueti de conspiranoicos, anticientíficos. Totalmente no. La filosofía tiene reglas de razonamiento, así como el voleibol tiene un reglamento y delimita una cancha y pelota específica. Reducir despectivamente la filosofía a una charla entre tíos en la medianoche es totalmente absurdo. Es como decir que los matemáticos son robots, o que los psicólogos son hippies, o que los futbolistas son torpes. O sea, no. La filosofía tiene respuestas y, y no es simplemente dudas y dudas y dudas tampoco. O sea, no es una charla de conspiranoicos, es una charla de verdad. Quitémonos esas ideas de una vez, porque esta es una de las actividades más hermosas y únicas del ser humano, que es razonar, argumentar y pensar.
¿Conoces cómo se creó el método científico? Con la filosofía de la ciencia. ¿Sabes en qué se fundamentan los derechos humanos? En las ideas filosóficas y éticas. Cada campo de estudio tiene su fundamento en la filosofía. Al igual que el corazón envía sangre oxigenada a cada rincón del cuerpo para que los otros órganos funcionen, la filosofía da coherencia a los campos de estudio, disciplinas y ciencias. O sea, es el corazón fundamental. Del corazón crece lo demás, crece el cuerpo y vive el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía es tan importante? Porque es un suministro de principios. La filosofía provee los fundamentos lógicos y epistemológicos que las ciencias particulares como la física, como la biología, matemáticas, dan por sentado. O sea, la biología parte por el presunto de que todo lo que vemos es real, y también parte de muchos presuntos, como que la gravedad es verdadera, tal. Entonces todos estos presuntos están dados por sentados por su propia filosofía. O sea, por ejemplo, ¿qué es la evidencia? O sea, ¿qué es evidencia? Estas preguntas ya están desarrolladas por la filosofía. Las otras ciencias no podrían establecer juicios si no tuvieran una base. También es una unidad del saber, mientras que cada ciencia estudia una parcela de la realidad. O sea, por ejemplo, una ciencia puede estudiar la fauna, por ejemplo, la biología también puede estudiar los animales. La filosofía busca la totalidad, manteniendo la cohesión de todo el cuerpo del conocimiento humano. No solo estudia cómo funciona el animal, sino estudia si el animal tiene conciencia, si el animal puede pensar, si el animal tiene derechos, si el animal tiene moral, etcétera. Pero también estudia de física, también estudia de astrología, también estudia de muchas cosas. También hace un mantenimiento. Actúa como un regulador crítico. Por ejemplo, la ciencia puede decirnos cómo clonar un organismo. Pero es la filosofía y la ética, o sea, la ética es una parte de la filosofía, la que decide si debemos hacerlo o no debemos hacerlo, manteniendo así la salud y el equilibrio del progreso humano. También con la inteligencia artificial, si debemos usar robots o se va a perder el empleo. Así también la filosofía regula todas estas prácticas y dice, ¿deberíamos hacerlo o no? Eso se llama ética. En conclusión, la filosofía no es saber mucho, es no conformarte con las primeras respuestas, es amar a la sabiduría y pensar críticamente siempre. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado mi explicación, obviamente un poco leída o muy leída, porque prefiero darles un discurso interesante y desarrollado a simplemente hablar estupideces improvisadas. Y eso fue todo. Muchas gracias.